A mí me parece que no entramos todavía. Sí, sí, ya estamos en vivo. Ah, bueno. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este segundo día de esta semana de Pascua, de panes sin levadura, donde la idea es poder congregarnos entre hermanos a pesar de las restricciones que nos toca vivir. Seguramente esto es común a casi todos los países. Así que bueno, tenemos estos medios y bueno, vamos a aprovecharlos. No es lo ideal, como decía Emma ayer, pero es lo que tenemos y no nos tiene que impedir estar gozosos, felices y tener el deseo de poder recibir la bendición de Dios. Los Amén. voy a saludar a ustedes, hermanos. Ahí los veo a Leandro, Emma, Dani. ¿Cómo les va? Buenas ¿Cómo noches. andás, Robert? Muy Toda la bien. vida, saludamos. Emma, ¿todo bien? Saludos, saludos, saludos para todos. Contento de poder compartir con ustedes nuevamente. Y bueno, con ansiedad de escuchar el mensaje que tenemos hoy, que ya se mete un poco más en el tema de 1888, así que realmente bueno, Mm, gozoso de poder compartir. amén. ¿Tuvieron algún comentario de la transmisión de ayer? ¿Alguien les mandó algún mensaje? Sí, a mí me comentó un hermano que nos estaba escuchando, eh, que bueno, que le había gustado mucho la parte histórica y que bueno, que tenía muchas intenciones de tratar de seguir escuchándonos toda esta semana, ¿no es cierto? Eh, y de, y de entender un poco más, ¿no? Por qué es importante el tema de los pactos, ¿no? Y de 1888. Si le gustó la historia, entonces hoy es el día indicado y mañana porque está el profesor de historia. Yo ayer fui como el Juan Y del vine yo Bautista, también. Y vine claro, yo también. yo fui como el Juan el Bautista del que había de venir, o sea, fue muy tocando de oído. Dale la Ahora entrada. ahí viene la parte jugosa de la historia, ¿no es cierto? Y bueno, le mandamos saludos a Arturo también, vamos a ver si hoy capaz llega a poder reunirse, aunque sea en los últimos minutos. Como él está en México, tiene 2 horas menos y bueno, está llegando con lo justo, pero él también forma parte de estas transmisiones y el día sábado en la noche él también va a estar acompañándonos. Como dije hoy y mañana Leandro, el viernes Daniel, y el domingo voy a estar yo nuevamente y el lunes para darle el broche de oro va a estar ahí Emma. No es para meterle presión, pero el último tiene que ser el mejor, el que quede grabado ahí en la Ah, qué retina de bueno. Me todos. sacaste un peso. ¿Viste cuando ibas a rendir en la escuela? Y el que pasaba primero, listo. No, no tenía ningún problema, ¿viste? Pues sabía que no había vara ahí para medir. Así es. Así que bueno, vamos, si Dios Toda quiere, una estrategia. vamos a pedirle la sabiduría para que podamos poner esa vara alta, pero obviamente para honra y gloria de su nombre, ¿no es cierto? Amén. Para poder presentar estas verdades que el Señor nos ha permitido conocer y poder compartirlas, ¿no es cierto? A todos los que tienen hambre de conocer. Vamos a saludar a los hermanos que están en el chat. Lo veo ahí a Juan Carlos Capela, buenas noches, hermano. A Karina Fernández, a Noelia Gallegos, buenas noches, mis hermanas. Y Matías Rodríguez, Grande, también, Mati. que nos Se desea puede conectar. bendiciones. Así Me que estaba preguntando para igualmente, conectarse. ¿Cómo buenísimo. hacer para conectarse? Así que bueno. Gracias por compartirlo también. Así queda en cada uno de sus perfiles, no es en uno solo. Eso es algo muy importante, ¿no? A veces por ahí los me gusta o ese tipo de cosas parecen un poco vanidad, pero para los que nos dedicamos a dar el mensaje por estos medios, un me gusta o un compartir significa que estás abriendo las redes de tu gente conocida para que pueda Para que acceder a lo vea. este material. O sea, no es para medir popularidad, sino que así funcionan Para difundir. los protocolos, los códigos de las redes sociales. Cuanto más comentarios, cuanto más me gusta, cuanto más compartidas, es la publicidad gratuita, como así le llamamos, ¿no es cierto? Ujú. Así que bueno, les pedimos si pueden colaborar
con esta obra, compartiendo y saludándonos, Difundido. y bueno, y el Señor se va a encargar de hacer el resto. ¿Les parece si oramos para buscar la bendición del Señor Amén. y le dejamos más tiempo a Leandro para que él hoy nos dé con todos los datos y nos ponga en contexto de lo que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Cuál Vamos. de los dos hermanos iba a orar? No recuerdo quién iba primero. Emma. A los que podamos nos ponemos de rodillas para buscar al Señor en oración. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos permite estar vivos hoy, porque nos Amén. permite llegar a los hermanos con alguna palabra, Padre. Tú sabes, Padre, cuáles son nuestras necesidades, nuestras cargas que llevamos. Las ponemos delante de ti en esta hora. Amén. Bendice a Leandro, dale las palabras para que el tema nos pueda quedar lo más claro posible. Quizá vamos a ver algunos aspectos históricos, pero sabemos que todo lo que fue es lo mismo que será, Padre, y la historia se repite constantemente, tanto en la Biblia como la Edad Media, como en la época de los pioneros. Siempre hay una historia que se repite y dos principios en pugna que tienen que ver con tu ley y tu carácter, Padre. Así Amén. que pedimos que nos bendigas y nos ayudes a comprender este mensaje. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo me voy a poner cómodo y le Bueno, vamos a yo dar también. la palabra a Leandro. Vamos a darle todo el tiempo restante y que nos deje algunos minutitos al final como para poder Dale. comentar. Pero adelante, hermanos, todo Ya tuyo. saben Bueno, gracias, Robert. Cuando vos quieras Vamos. hacer alguna aclaración, si bien ahí, y le agradezco a Robert por el elogio de colocarme ahí el profe de historia, me queda muchísimo por conocer acerca de esto, y esto es recién un ingreso al tema, porque no solamente es útil para el tiempo y los horarios, y ahí ven abajo 54 diapositivas, pero no se asusten, son puras fotos. Nah. No solamente es ese ingreso, sino que también es un ingreso para mí, ¿sí? Que no hace mucho que lo estoy estudiando, que lo estoy analizando, y seguramente Dani y hermanos que conocen del idioma en inglés van a tener acceso a fuentes que yo no dispongo. Así que simplemente es esto, ¿sí? Presentar la previa a 1888, presentar los bandos que están en pugna y cuál es la discusión. No más que eso, no me dispongo a presentar mucho más que eso. Y voy a utilizar fuentes, ¿sí? Que eso es la carne, ¿sí? La esencia de la historia, basarnos en evidencias, ¿sí? He estudiado este tema previo a lo que venía haciendo el año pasado, siempre con citas de la Sierva de Dios, que es lo que va a terminar realizando el hermano Roberto, y que es lo que me interesa muchísimo, pero nunca había leído con fuentes de primera mano de los hermanos que estaban disputando para 1888, y no tenía la noción, la idea de quiénes estaban discutiendo y de un montón de cosas que es ese trasfondo que nos gusta mucho a los que nos gusta la historia, ¿sí? Ayer Roberto compartía acerca de la historia de las religiones respecto a la noción de los dos pactos o del pacto, y presentaba también la posición adventista, y de estas posiciones que ven a la ley como abolida por completa o abolida en parte, la posición adventista que había finalizado el hermano Roberto es esta de consideran a la ley de los 10 mandamientos como vigente, pero a todo lo demás, salvo algunas excepciones, como abolida. Creo que iba por ahí lo que presentó Roberto en forma resumida, forma sintética, y acá vamos a ver cómo es que se llega a esa noción y cuándo se pone en discusión este punto de vista, ¿sí? En la segunda diapositiva, que aparece en la presentación, vamos a ver un pasaje que entiendo yo que debe ser central a la hora de estudiar el pasado. Me olvidé el otro que había presentado Emanuel en la oración, que es el de Eclesiastés 1.9, que no hay nada nuevo bajo el sol. El otro es 1 Corintios 10.11,
estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y el apóstol Pablo presenta este pasaje en el contexto de la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y toda su travesía hasta Canaán, ¿sí? Y cómo Cristo estuvo en cada detalle de esa historia. Yo sé que todos tenemos nuestra historia favorita, obviamente la historia del Evangelio y del Calvario y de cómo Cristo venció en la cruz del Calvario es la mejor de todas, ¿sí? Pero después de esa todos tenemos nuestras historias favoritas y a mí me gusta mucho la de la salida del Éxodo, más ahora que estamos contándolo a los niños en las escuelas sabáticas, porque yo tuve también el privilegio y agradezco a mis padres, agradezco a Dios primeramente y a mis padres por darme ese privilegio de haber estudiado en una iglesia cristiana, adventista, poder haber estudiado y conocido las historias de niño, de los patriarcas, de los profetas, en las antiguas escuelas sabáticas para niños, y ese es el deseo que uno tiene, ¿sí? Y a uno le quedan grabadas muchas de ellas, y una de las que a mí me queda grabada es, en la siguiente diapositiva, la historia de la misión que le designa, Robert, la siguiente. Perdón, yo te lo voy a hacer así medio para no quede medio cortante, ahí está, gracias. Es la historia, por eso también la diapositiva es como un libro, ¿sí? La historia, la misión de estos 12 espías que les encarga Jehová a través de Moisés para ir a ver la tierra prometida, ¿sí? Lo que voy a decir no es nada nuevo, y la comparación que voy a hacer, predicadores muy famosos la han realizado, así que no me siento que estoy descubriendo la pólvora, y ayer hablábamos con Arturo que en estos temas y en estos tiempos tampoco estamos para descubrir pólvora, ¿sí? Simplemente me interesa hacer evidente lo que ha quedado oculto, estas historias que son realmente emocionantes y que nos ayudan a entender de forma sencilla y desde lo conocido lo que a nosotros es desconocido, que es la historia de la previa al 88, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, Robert, y ahí vamos a ver que la misión de estos 2 espías aparece en números 13 y 14, que se relata, o por lo menos aparece después de números 9, sin novedad, que es en el segundo año de la salida de Egipto, luego de la Pascua, ¿sí? En números 9 relata esa Pascua que celebra el pueblo de Israel ya en la libertad, no en el cautiverio, y luego de esta historia, luego de, bueno, lo que pasa con Nadab y Abiú, ¿sí? Lo que pasa con Miriam, ¿sí? Y que ella se revela junto a Aarón al liderazgo de Moisés, y etcétera, etcétera, ocurre esto, ¿sí? Números 13 y 14, que es el momento en el que Dios envía a príncipes, a los líderes más importantes de Israel, a reconocer Canaán, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, y la misión que les encarga, en números 13, del 17 al 20, es ver cómo es la tierra, si era buena o mala, ver el pueblo que lo habitaba, si era fuerte o débil, si eran pocos o si eran muchos, ver las ciudades habitadas, si eran campamentos o si eran plazas o ciudades fortificadas, cómo era el terreno, si era fértil o era estéril, si había árboles o no. Yo les quería que empiecen a considerar y a palpar lo que Dios les estaba prometiendo que pronto iban a recibir. Y les dice lo siguiente, en números 13-20, esforzaos y tomad del fruto del país. Esa palabra se la dan a estos 12 príncipes, y yo pienso en particular a uno de los que participa, la siguiente diapositiva, que es Oseas, hijo de Nun, ¿sí? Josué capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé valiente. Es una palabra que le debe haber quedado grabada en la vida de este joven, y que no solamente fue él y fueron otros 10, sino que también fue Caleb, de la tribu de Judá, y bueno, Oseas, hijo de Nun. Ustedes pueden leer después números 13 y verán que hay otros más. Yo no los conozco, me encantaría saber de la historia de los demás. Sé que ellos reciben un juicio, ¿sí? Y por eso es que no hay historia después de ellos, pero no conozco la previa, así que bueno, ustedes podrán instruirme después. Lo cierto es que el resultado de esa visita deviene en que todos van a ver lo mismo, ¿sí? Y todos ven los frutos, ¿sí? Todos traen ese fruto, la evidencia de cómo era el lugar, pero el informe de los espías, ¿sí? Que van a dar, la siguiente diapositiva,
era que, es cierto, la tierra es buena, fluye leche y miel, pero el pueblo es fuerte, el pueblo es alto, las ciudades son muy grandes, las ciudades son fortificadas. A eso Caleb le responde, ¿sí? Los hace callar a todos delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Dice Números 13:30. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos, ¿sí? Este es el mensaje que le estaba dando Caleb, los estaba, como se dice acá, le estaba alentando. Hay una frase distinta que usan los entrenadores, ¿sí? Alentando, fogueando, bueno, los estaba llevando a ese pensamiento de que no importa los problemas. Ellos son más, ¿sí? Pero nosotros podemos más, dice, porque más podremos nosotros que ellos. ¿En dónde estaba el poder? Los 10 espías le responden, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, ¿sí? ¿Dónde está la fuerza? Según Caleb, ellos podían más. Según los 10 espías, la fuerza no está con nosotros. Josué y Caleb le responden, le dice, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, esto que dijo Manuel en la oración también, ¿no? Que es una repetición constante, la Reforma, Lutero y Melanchthon, ¿sí? Siempre hay dos que están ahí, Pablo y Silas, ustedes podrán recordar un montón de otros más, ¿sí? Dios envía de dos en dos, y Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompen sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahora, si Jehová, y escuchen bien esta frase, ahí está bien Robert, Números 14, 8, 9, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Este es el secreto que tenía el pueblo de Israel. Su secreto, el poder estaba en Jehová. Esa tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros los comeremos como pan, ¿sí? Te lo vas a comer crudo, que es una expresión que se usa mucho hoy en día, ¿sí? Te lo vas a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos dijeron, los anteriores, ¿no? Los espías, dijeron, no, eso es una tierra que nos come crudo. No, al revés, nosotros lo vamos a comer como pan, porque Jehová está con nosotros. Entonces, el siguiente, Números 14, 10 dice, entonces la multitud habló de apedrearlo. Y acá ya voy a spoilear mi tema, ¿sí? Que tiene que ver con Minneapolis 1888, porque habla de esto, ¿sí? A la respuesta de Josué y Caleb, la respuesta de la multitud es apedrearlos, pero la respuesta de Jehová, dice, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y dice el verso 22 al 23, me adelanto un poco más en la historia, dice Jehová, a todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Qué hicieron ellos? No vieron y no oyeron. ¿Qué es lo que nos está pidiendo hoy el Señor? Ver las evidencias y oír su voz. ¿Qué tan difícil es eso? No nos está pidiendo algo complicado, algo que debamos hacer. Simplemente ver y escuchar. Entonces, ¿qué dice? Aquellos que no lo oyeron ni lo vieron, no iban a ver la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero a Caleb, y acá es algo que destaco en el pasaje, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Lo que vamos a ver de ahora en más, nos vamos a meter en temas que están relacionados con 1888. Y podremos decir, sí, el problema fue la ley en Gálatas, el problema fue la justificación por la fe, el problema fue Daniel 7 y los 10 cuernos, y podremos citar un montón de cosas. Pero lo que el Señor está viendo acá es otra cosa.
Nosotros vemos lo que el hombre puede ver, pero el Señor ve el corazón. Y lo que se está disputando acá es el espíritu que hay dentro nuestro. En Caleb había otro espíritu. Y vamos a ver hoy, en esta discusión, que en un principio parte de lo escrito, y ya nos metemos con la siguiente diapositiva, en 1888, y ver un poco esos bandos, nos metimos con Josué y Caleb, para ver ahora estos participantes en la discusión, vamos a ver un poco sus historias, ¿sí? En historia se llama esto, bueno, antes decían estudios biográficos, ahora dicen prosopografía, ¿sí? Pero es lo mismo, es analizar la vida de aquellos que estuvieron participando, que tuvieron y a partir de ellos ir viendo cómo se entretejen estas redes, ver un poquito ese espíritu que está detrás de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que presentan? ¿Cómo se presentan? Porque el Señor nos quiere dar consejos, nos quiere presentar esta historia para que hoy no la repitamos. Ese es el único deseo. A lo largo de la historia siempre estuvieron estos bandos en pugna, ¿sí? Pero lo más triste es que se están dando en el seno del pueblo de Dios. Y es ahí donde tenemos que poner la vista. ¿Quiénes son estos personajes? Seres reales, no tiene nada que ver con la ficción, ¿sí? Por un lado tenemos a Uriah Smith y George Butler, son los centrales. Después podremos hablar de Morrison y de tantos otros que estuvieron metidos de este lado de la discusión. Y por el otro lado, Josué y Caleb, Elliot Wagoner y Alonzo T. Jones, ¿sí? Estos son los 4 que vamos a estar analizando y sobre todo Butler y Wagoner, ¿sí? Hablando de Uriah Smith, nace el 3 de mayo de 1832, muere en 1903, tenía 56 años para 1888, es interesante que notemos estos datos, ¿sí? Que no era un joven, ¿sí? Ya había pasado toda su experiencia, y fue un escritor, un ministro, un educador, un teólogo adventista. Para muchos esto no es novedad, hablar de Uriah Smith para un adventista, pero hay quienes me van a escuchar hoy por primera vez y no saben de quién estoy hablando, ¿sí? Fue editor que estuvo por más años en servicio de la River and Herald, estuvo trabajando allí por más de 50 años, ¿sí? Muere yendo hacia la casa editora, así que imagínense su compromiso con esta tarea desde el año 1852 hasta el año 1903, ¿sí? Y se destacan en sus obras, por ejemplo en 1863, no solamente cosas de teología, fíjense, esto está en Google, ¿eh? Lo buscan hoy, por ejemplo, mejora de asientos plegables para pupitres escolares, ¿sí? Esto lo inventó Uriah Smith. Para que vean que no es, esto lo buscan en Wikipedia y les aparecen los datos, ¿sí? No es algo que me puse a buscar hoy en la parte de patente de Estados Unidos. Y la otra, una mejora de piernas artificiales, entiendo yo que él tenía una deficiencia en ese sentido, y muchas de las cosas que él hacía tenían que ver con esto, ¿no? Con cómo mejorar la educación y la parte física, fisiológica de él. Uriah Smith fue hijo de mileritas, aceptó el adventismo en 1852, él nació, ¿lo recuerdan? 1832, o sea, tenía alrededor de 20 años cuando aceptó el mensaje. Ahí está, gracias Robert. Volvemos entonces. Fue secretario en 1863 de la Asociación General, fue elegido 5 veces para el mismo cargo, fue ordenado ministro en 1874, sigamos haciendo la historia, a los 40 años aprox. Cofundador del colegio Battle Creek, fue docente para estudiantes de teología en ese colegio, escribe el libro por el que hoy lo recordamos mucho, que es el libro de Daniel y Apocalipsis, y muere en 1903 a los 70 años de un derrame cerebral. No anoto los demás, me olvidé, porque quise hacer todos hasta el año 1888, ¿sí? Después hay muchas cosas de ellos, pero salvo el pastor Butler, todos mueren de la misma manera, todos mueren de un derrame cerebral. Me llamó la atención ese dato, no sé si no he investigado acerca de Butler y también le ocurrió lo mismo, pero me llamó la atención esta repetición. Bien, lo dejamos a Urias por un momento y seguimos con Butler. Butler nace en el 34, ¿sí? O sea, tenía 2 años menos
que Urías, me vas a decir, bueno, pero dice 53 años. Claro, él los cumple el 12 de noviembre y la reunión es en octubre, así que todavía no los tenía cumplido o los iba a cumplir, ¿sí? 53 años para 1888, fue pastor, administrador y escritor adventista, desempeña el cargo de presidente de la Asociación General entre el 71 y el 74, pero lo más importante, entre el 80 y el 88, ¿sí? O sea, cuando se da toda esta discusión, él estaba como presidente de la Asociación General, como bien había dicho el otro día Roberto. ¿Cuándo acepta el adventismo? Lo acepta un año después de Urías. O sea, era un poquito más joven que Urías cuando lo aceptó, pero más o menos por la misma fecha, ¿sí? Cuando pensemos que en el 44 eran muy pocos los adventistas que habían aceptado el mensaje de Hebreos 9, de que Cristo había pasado del lugar santo al santísimo, y habían pasado 10 años de esa organización y de ese chasco, ¿sí? En 1865 es elegido como presidente de la Asociación de Iowa, es ordenado ministro mucho antes que Urías, en el 67, y fíjense que en el 65 él ya había entrado como dirigente en la asociación, gran defensor del ministerio de Elena de White durante la apostasía de Snook y Brinkenhoff, creo que es la apostasía de la carne santa, si mal no recuerdo, y la defiende su ministerio en la década del 60 y 70, o sea, una persona muy allegada a Elena de White y que creía en el don profético. En el 72 es elegido como presidente de la Asociación General y va a ir alternando estos periodos, depende de, porque primero asume Jaime White, después sigue él, y siempre va a estar como suplente por cuestiones de salud de Jaime White. Cuando se recupera Jaime, vuelve al cargo, y cuando ya no le da más el físico, continúa Butler, ¿sí? Hasta su muerte. Trabaja en la recolección de fondos, ¿sí? En la tesorería, para el colegio de Battle Creek. No, perdón, en la tesorería no, pero sí colaborando para esta recolección, y en la casa publicadora de la Pacific Press, ¿sí? Veamos, Urías, cofundador, Butler, recolecta fondos, o sea, todos están involucrados de alguna manera u otra en esta casa de altos estudios y en la publicadora Pacific Press. En el 80 es elegido nuevamente como presidente por la mala salud de Jaime, y en el 82 asume el cargo de presidente de la Asociación Publicadora de los Adventistas del Séptimo Día. Todos estos datos parecen que no sirven para nada, pero cuando los empecemos a conectar con Waggoner y Jones van a entender por qué, ¿sí? Vayamos con el otro bando. Waggoner, L.H. Joseph Waggoner, ¿sí? O para los amigos, E.J. Waggoner, ¿sí? Así no tenemos que deletrear todos estos nombres difíciles. Nace en el 55, o sea, 2 años después de que Butler acepta el mensaje adventista. No estaba ni en los planes todavía, y Urías y Butler ya estaban dentro del adventismo. Muere en el 16, muy joven. Tenía 33 años para el 88, cuando presenta el mensaje en cuestión de Minneapolis, muy joven. Hijo del pastor Joseph Harvey Waggoner, ¿sí? O sea, Waggoner es segunda generación adventista. Es pastor, pero primero que pastor es médico, es el doctor Waggoner, ¿sí? Y fue escritor adventista, como obviamente sabemos. Estudió en el colegio de Battle Creek. Por eso es importante saber que unos son los fundadores del colegio y los que enseñan, y otros fueron los estudiantes de estos Urías y Butler, ¿sí? Corríjanme si ustedes ven algún otro dato que me estoy olvidando, por las dudas, ¿sí? Waggoner, en el 83 deja la medicina, ¿sí? Primero en el 80 se instala en California, ahí trabaja como médico. En el 83 deja la medicina para convertirse en editor asistente de las Señales de los Tiempos. Conoce a Alonzo T. Jones en el 84, me olvido de que él ingresa a la Sing of Time porque su padre, Joseph Waggoner, trabajaba como editor de la Sing of Times, ¿sí? Era el que dirigía esa publicación, ¿sí? Conoce a Alonso en el 84, ya vamos a hablar de él, y en el 86 se convierte junto a Jones en coeditores de la Sing of Times, ¿sí? Porque el padre viaja a Europa. No vive mucho más que eso igual el padre, pero bueno, para tener una noción de por qué es que ellos asumen el cargo. Perdón, no nos vamos a pasar a Jones todavía. Y ocupa este cargo hasta el 91, ¿sí? Otro dato que es importante considerando 1888. Ahora sí, vamos a Jones. Nace en 1850, tenía apenas 5 años más que su amigo Waggoner, tenía 38 años de edad.
creo que tu edad, Emma, un poquito por ahí. 12 de mayo del, perdón si te deschavo acá, sé que igual tenés el perfil, pero bueno. Eso no les interesaba, aunque mira, fíjate que no tengo el dato de nacimiento, así que me Yo decía tengo 1800. 33. Yo tengo Bueno, 33, ahí está, sería el Wagoner hoy y Emma sería el Jones. ahí está, los tenemos ahí. Eh, yo me identifico más, viste que cada uno se identifica con su personaje, yo me identifico con Jones, ¿sí? Más allá de las edades, tengo más esa vocación. No tengo vocación tanto médica, pero hay unas cosas que por ahí me unen más con Wagner o con Jones. Pero bueno, estos son detalles que no vienen al caso. A los 20 años de Jones, en 1870, se une al ejército de los Estados Unidos, en donde se involucra en actividades bélicas, ¿sí? Pelea una batalla que no la recuerdo, y esto es hasta 1873, pero mientras él estaba en el campo de batalla y en el ejército, se puso a estudiar historia y se puso a estudiar la Biblia. ¿Como quién? Si lo recordamos también, la historia de Miller era también un militar que estudió las profecías y estudió la Biblia, ¿sí? Lo mismo, fue un militar, estudió y después llegó al conocimiento que nosotros tenemos hoy. Estudiante de historia especialmente o principalmente de historia antigua, lo que le va a servir después para armar numerosos libros en este aspecto. En el 74 se convierte en miembro bautizado de la Iglesia Adventista. Mientras estaba en ese momento, creo que Butler, como presidente de la asociación, él recién ingresa como bautizado, ¿sí? Un mundano, alguien del mundo que no conocía, no tenía ni papá adventista ni nada, y ingresa así. Su interés por la escritura lo lleva a conectarse con el editor de la Sign of Times, con el papá de Wagoner, Joseph. En el 85, en mayo del 85, se convierte en editor asistente, igual que Wagoner en el 84, y unos meses más tarde se convierte junto a Wagoner en coeditores, ¿sí? Cargo que ocupa hasta el 89, 2 años antes que Wagoner, ¿sí? Vamos a ver que de la vida de estos dos personajes, Wagoner y Jones, uno era hijo de un pastor adventista, segunda generación. Estudió en la escuela que fundaron Uriah Smith y George Butler, en la cual eran docentes formadores, ¿sí? O sea, estamos hablando de Wagoner, el estudiante, el alumno, ¿sí? Y era médico, no era teólogo. Te veo que te estás riendo, Dani, y yo sé que ahí debe tener otros datos más con respecto a esto, pero realmente a uno le vienen otras historias a la cabeza cuando escucha esto, ¿no? Se acuerda de otros personajes que les ha pasado, o experiencias propias, ¿no? Alonzo Jones, de 38 años, era un desconocido en el mundo adventista, no lo junaba nadie, no lo conocía nadie, provenía del mundo militar, del ambiente del mundo, ¿sí? Era un mundano que acepta la Biblia, y fue formado como autodidacta. Él estudiaba la Biblia y la historia y nunca frecuentó a un colegio adventista, ¿sí? Tenés los dos casos, hoy diríamos los rebeldes, los disidentes, tiene todo el perfil exacto, ¿sí? El que está enojado con la organización y el que viene del mundo y ingresó a la iglesia y quiere confrontar con toda la institución. Bueno, ahí los tenés a los dos que para el 88 eran muy jóvenes, ¿sí? 1888, la discusión la vamos a sintetizar en la siguiente imagen. Entre Butler y Wagoner hay un debate doctrinal, no quiere decir que no haya, se entrecrucen estas flechas, pero en la gran batalla entre Butler y Wagoner va a ser un debate doctrinal sobre la ley en Gálatas. Se planteaban si la ley que estaba en Gálatas era toda la ley, o sobre todo los 10 mandamientos, la ley moral, o era solo la ley de Moisés, como decía Butler, ¿sí? ¿Incluye la ley moral? Bueno. Y el debate histórico profético que se va a dar entre Smith y Jones, que en un principio Smith, esto lo dice un historiador que no recuerdo el nombre, es con W, largo, que dice todo lo que un adventista debiera conocer sobre 1888, dice que en un principio Smith lo apoya a Jones en sus estudios sobre profecía y sobre historia, pero cuando lo empezó a confrontar, ahí se acabó la beca que tenía Jones por parte de Smith, ¿sí? Urias decía que era de los 10 cuernos de Daniel 7 eran los unos, y John decía que eran los otros, como diría Lean, otra creo luz. que Sí, te referís a Robert Wieland. no, otro.
que tiene un nombre alemán raro, o no sé, una cosa, no sé, creo que lo debe saber Dani. Walder, no sé, algo larguísimo. Ahí está. Wallenkampf. Ahí está. Que sonado así por Dani parece muy sencillo, pero leído me complicó bastante. Bueno, Alonso Tellón decían que eran los alamanes y Urias Smith los unos, y con esto se van a comer muchísimas horas de discusión de 1888, ¿sí? Van a tener que sacar tiempo de otros temas para hablar de esto, de que es tan relevante hoy para nuestra salvación, ¿sí? Perdón por ser tan sarcástico. Lo siguiente, la discusión de antes y de ahora, ¿sí? Por si tengo que cortar el tema ahora, ¿sí? Porque después voy a dar un montón de citas, la discusión es la misma. Antiguamente buscaban reconocer la Canaán terrenal y las formas para tomar posesión, ¿sí? Que era la salvación terrenal, salvarse de su estado en el desierto, y por el otro lado buscaban reconocer la Canaán celestial, buscar las formas de tomar posesión de la salvación eterna. Por un lado se disputaban fuerzas y armas humanas versus el poder de Dios para obtener la victoria, y en esta discusión de 1888 se estaban disputando si observar la ley moral para obtener la salvación o el poder de Dios para obtener la victoria. ¿Sí? Lo voy a decir muy sencillo, porque en realidad cuando se está diciendo que no es la ley moral sino la ceremonial, es porque se está dando un lugar a la ley moral que no está en el libro de Gálatas y no está en ningún plan de la justificación por la fe, y va a ser una de las últimas frases que le va a decir Waggoner a Butler, ¿sí? Cuando él trata de que estaban magnificando el tema de la justificación por la fe. No sé si esa es la palabra, Dani, yo sé que vos lo traduciste el tema, el trabajo, pero como que estaba magnificando ese tema, y Waggoner le dice, ¿cómo vamos a magnificar esto? ¿Sí? O sea, no podemos hablar de otra cosa. Es como, hay otra forma de ser justificado que no es si no es por la fe. La discusión de la ley en Gálatas, hay muchísimo. Y el recorte que voy a hacer es súper arbitrario y me lo pueden discutir a muerte y lo defiendo así también. Pero hay algunas citas que a mí me parecieron interesantes, muchas otras no las puedo encontrar por tiempo y sé que no va a ser la última vez que vamos a charlar de este tema. En 1883, Urías presenta que la posición de que la ley, hay solo una ley, ¿sí? No es que hay dos leyes, sino una sola ley previo a la muerte de Cristo, la próxima diapositiva, Robert, y que fue abolida en el momento que Cristo murió, daba pie, ¿sí?, a posiciones antisabatistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que reconocer que la ley moral, ¿sí?, no solamente incluye los 10 mandamientos, sino que incluye más cosas que los 10 mandamientos, podía dar argumento a los que no querían guardar el sábado para decir, ¿ves? Todo fue abolido, ya nada sirve de esto. Entonces hay que separarla, ¿sí? Separarla, ¿por qué? Porque si no va a ser contrario a los principios del gobierno de Dios, enfrenta a la Biblia con ella misma y es rematadamente execrable respecto a las conclusiones a las que se llega. Esto lo escribe en el 83. Luego, en el año 1901, va a recordar algo de una pelea, Urías va a recordar algo, ahí tienen la fotito arriba, va a recordar algo, una pelea entre Waggoner padre y Peirce, ¿sí? Y va a recordar que el papá de Eliot Waggoner tomó la posición o sostenía en su libro de que la ley en Gálatas era la ley moral. ¿Sí? Esto no es algo que descubrió el hijo de Waggoner, sino que era un dato que ya venía de hace tiempo, lo va a remarcar lo mismo Butler. Y por el otro lado, Peirce argumenta que se refería al sistema de la ley, incluyendo la ley ceremonial. Pero a todo esto, dice que no solamente el hermano y la hermana White estaban en contra de la postura de Waggoner y a favor de Peirce, lo dice Urías, no lo dice Elena, por favor, ¿sí? Esto es Urías. Mientras que Waggoner estaba equivocado. La señora White, seguimos leyendo, poco tiempo después tuvo una visión en la que se le mostró esta cuestión de la ley y escribió inmediatamente acerca de Waggoner que su posición sobre la ley era errónea y era correcta la del hermano Peirce, ¿sí? Como los míos ahora, te encargo la referencia de la visión de Elena, ¿sí? Te la encargo
si la pudiera buscar. Bueno, ¿por qué? Porque según esto, y según Urías, y por este motivo, el hermano White, Jaime White, retiró de circulación los libros del hermano Waggoner. ¿Sí? Esto estamos hablando de 1856, década del 60. Ahora, si vamos a Elena, y ella escribe esto en el año 1887, 5 de abril, dice, me perturba no ser capaz de recordar lo que se me mostró en referencia a las dos leyes. Esto antes de que Waggoner y Jones presentaran el mensaje importante. No recuerdo cuál fue la amonestación y advertencias dadas en relación con el pastor Waggoner, el papá. Quizá fuera una amonestación a no hacer prominentes sus ideas, no que sus ideas eran erróneas, sino a no hacerlas prominentes por aquel tiempo, pues había gran peligro de desunión. Es decir, lo que dice Elena es, enfriemos un poco este tema para que con los ánimos más calmados podamos tratarlo y que esto no permita la división. ¿Sí? En el 86 al 87, yo me voy a comer acá 2 años de jugosa literatura incendiaria de Waggoner. Bueno, le pongo incendiaria, en realidad no lo es así, no es incendiaria, pero le quise poner ese condimento de Waggoner en la Sign of Times de 1884 al 86, ¿sí? Donde él va presentando que la ley en Gálatas es la ley moral, y esto lo lleva a una respuesta de Butler. Butler le va a contestar, este presidente de la Asociación Adventista, el más capo, el más genio de todos, el que tenía no solamente el control de la presidencia de la Asociación General, sino también de la casa publicadora, le va a contestar en esta carta titulada ¿Es la ley moral o se refiere a ese sistema de leyes peculiarmente judío? 86. Fíjense, los espíritus, pesemos los espíritus. ¿Qué ley es el tema principal del discurso del apóstol en las epístolas de Gálatas? ¿Es la ley moral o el típico sistema correctivo y las leyes peculiarmente judías? Me disculpo si alguna traducción no es la mejor, esto es con un traductor de internet, así que ustedes después pueden hacer sus búsquedas, abajo está la referencia. Tal vez nunca ha habido una cuestión teológica en toda la historia de nuestro trabajo en la que haya habido tanto desacuerdo entre nuestro ministerio y los hermanos dirigentes como esta. Tales diferencias han existido más o menos con diferentes fases, chamuscando el surgimiento del, bueno, no debe ser esa palabra, a veces han sido discutidas con más o menos calidez. En otros periodos se han dejado tácitamente sin tocar. Generalmente se ha ejercido una indulgencia mutua, de modo de que se ha evitado la amargura de los sentimientos entre hermanos, ¿sí? Pienso década del 50-60, el momento de más discusión, década del 60-70 y sobre todo el 70, la menor discusión, y que ahora estaba volviendo en el 80. Siguiente. Los principales hermanos han estado en ambos lados de la cuestión. No está diciendo, solo los mejores estamos de este lado. No, hay de todo. En la historia temprana de la obra es probable que la mayoría de ellos aceptara la opinión de que la ley moral era el tema principal de la consideración de Pablo en el libro de Gálatas, pero hubo un cambio a este respecto en un periodo posterior. Lo reconoce, Butler lo reconoce, no siempre fue así. Cuando alguno de nuestros principales hermanos, esto para los que dicen, no, siempre pensaron lo mismo, no hubo un cambio, bueno, veamos cómo se escribe la historia. Cuando alguno de nuestros principales hermanos, a los que nuestro pueblo siempre ha considerado como consejeros seguros en cuestiones de perplejidad, abandonaron la opinión de que la ley moral estaba principalmente en discusión, adoptaron la posición de que era la ley ceremonial. Muchos otros han venido más tarde para participar en la obra, la segunda generación, que es la que participa Waggoner y Jones, han aceptado este último punto de vista con gran confianza, o sea, no se estudiaron nada, ni se lo cuestionaron. Sería bastante difícil determinar la fuerza comparativa en número de ambas partes. Escuchen esto, pues, esto sí me puso la piel de gallina. Dice, pero a juicio del escritor, ¿sí? A ojo de buen cubero, y sus oportunidades de formarse una opinión justa no han sido escasas. Diría que en la actualidad, al menos 2/3 de nuestros ministros tienen esta última opinión, ¿sí? Este juego de presentar Apocalipsis 12, la batalla entre Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, y cómo el dragón se lleva 1/3, está detrás de esto, ¿sí? O sea, yo leo y veo lo que le está diciendo detrás. Este es el enemigo, estamos hablando con el enemigo. Y hay 1/3 de los ángeles caídos, de los ministros caídos, que están en esta postura.
decimos que voy a adelantarme un poquito los párrafos, este ha sido el caso en gran medida hasta que, en un tiempo relativamente breve, pero el escritor reconoce la considerable sorpresa de que durante los últimos años el tema se ha hecho muy prominente en las instrucciones dadas a aquellos en el colegio de Healdsburg, ¿sí? Que es el colegio que participaba Waggoner y Jones en las instrucciones que daban, donde se preparaban para trabajar en la casa común, ¿sí? Una de las que competía con Battle Creek. También en las lecciones que pasaban a través del instructor, diseñadas para nuestras escuelas sabáticas en todo el país, le están metiendo el dedo en la llaga, Waggoner y Jones, ¿sí? Estudiaban la escuela sabática de Waggoner y Jones, hasta el 86. Y en numerosos artículos argumentativos en las Señales de los Tiempos, Sign of Times. Nuestro pionero periódico misionero, lanzando así estos puntos de vista en gran medida ante el público lector no familiarizado con nuestra fe, ¿sí? Así que se han hecho fuertes y repetidos esfuerzos para sostener la opinión de que la ley moral es el tema del discurso del apóstol en los textos más prominentes que se discuten en la carta a los Gálatas. Vamos a avanzar rápido. Pero decididamente protestamos contra el hecho de sacar a relucir estos trapitos al sol, como se diría, ¿no? Los sacaron porque, ¿por qué no los trataron entre nosotros? ¿O por qué? O sea, antiguamente eran mantenidas sin darle mucha publicidad a estos temas. Nos callábamos la boca, habían problemas internos, ¿quién no tiene problemas en la casa? Pero no los ventilábamos. El tema es que los ventilaron en el lugar equivocado, ¿sí? Esto le estaba molestando, lo enojaba a Butler. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siguiente diapositiva. Creyendo firmemente como nosotros que la ley, considerada principalmente en Gálatas, es el típico sistema correctivo que murió en la cruz y no es la ley moral, y porque dañaron las instituciones, las revistas, la escuela sabática, y encima en el párrafo anterior decía que nuestros opositores estaban leyendo la revista y se estaban burlando de nosotros, hemos considerado que este tema hay que llevarlo a la conferencia general de nuestro pueblo, ante el único tribunal de en nuestro cuerpo donde tales cuestiones controvertidas pueden ser debidamente consideradas y transmitidas, ¿sí? O sea, esto escribe en el 86, para el Congreso del 87, ¿qué va a pasar? Un gran tema, y es el gran Congreso del 87 que todos recordamos. No, tampoco. Tampoco hubo un Congreso recordado del 87, ¿sí? Y lo vamos a leer, que la respuesta que le prepara Waggoner, enfriado nivel 1000, ¿sí? 10 de febrero del 87, porque me imagino el calor de ver a uno de tus, no sé, es como que piensen ustedes en la persona que cuando ven, no sé, pienso en Manuel y mañana Manuel me saca un video y me descalifica totalmente a través de las redes, ¿sí? Pensemos, pues fue algo así. Lo descalificó Butler frente a todo el público, ¿sí? Y Waggoner se tuvo que tragar todo ese orgullo, dejar enfriar, escribir esa carta un tiempo después, y que yo entiendo que incluso no fue leída para el 87, sino para el 88, pero esto no lo recuerdo bien. Pero sí pasó un tiempo para dar una respuesta objetiva. La respuesta se llama El Evangelio en el libro de Gálatas, y el hermano Daniel Benhart tiene una muy buena traducción, así que después, si quieren, la compartimos para el que la quiera leer completa. Solamente voy a leer una parte de la introducción y un párrafo para que se entienda el tema. Le dice, querido hermano, ¿sí? El tema de la ley en Gálatas, que recibió cierta atención en el último congreso de la Asociación General, ha estado ocupando mi mente en forma considerable y sin lugar a dudas, muchos han estado pensando desde entonces mucho más que antes. Realmente lamento que en todo momento estaba tan ocupado que no pudimos hablar sobre el tema, ¿sí? Valor para escribir por las redes tenía, para escribir en las redes de su tiempo, ¿sí? Para escribir en las publicaciones, en las revistas, pero valor para enfrentarse y hablar con la persona a la que había discutido y charlar de este tema como gente madura, como ministros de la fe, no lo hubo. Dice, es verdad que el tema fue tratado, perdón, no me fui, ahí. Es verdad que el tema fue tratado muy brevemente en la reunión del Comité Teológico, pero
por supuesto, lo poco que se puede decir en esas circunstancias no fue lo suficiente como para dejar satisfecha a ninguna parte. Sé que usted se encuentra en este momento extremadamente ocupado y yo mismo no tengo tiempo que perder, pero este tema es de gran importancia y ha recibido tanta atención que no hay posibilidades de ignorarlo. Vamos ahora sí a la siguiente. Entonces, recordará que le mencioné que había varios puntos en su panfleto que me parecía que indicaban que usted no había comprendido mi postura. Me gustaría mencionar algunos. Antes de entrar en los detalles, quisiera sin embargo decirle lo primero que le aseguré en Battle Creek. No tengo una pizca de sentimientos personales en cuanto a este tema. Y esto arranca así y finaliza así. Esta es una carta, una charla entre hermanos, ¿sí? Y va a ser un escrito que, como lo hizo público Butler, también lo va a hacer público Wagoner. Ahora, para que no haya ninguna suspicacia, este escrito lo regala Wagoner, ¿sí? Para que nadie piense que encima estaba comerciando con esto y viendo ventaja. Bueno, entre los párrafos que me gustaron está este, ¿sí? Que habla de que la ley en Gálatas en 3:11, en el 12, en el 41, puede imaginarse que la ley en esos versículos tenga la más mínima referencia a la ley ceremonial y dice, estos textos solamente hablan de la ley moral. ¿Sí? Ustedes después pueden frenar esta pantalla y leerlo por completo y van a encontrar eso, ¿sí? ¿Será que fue muy exagerado Wagoner? Hay algunos que dicen que fue muy exagerado con estas expresiones de decir que solo es la ley moral, pero la sierva de Dios, en Mensajes Selectos, tomo 1, presenta de que habla tanto de la ley moral como la ceremonial, pero particularmente de la ley moral. Así que tan exagerado no fue. Y el siguiente párrafo, con esto finaliza su carta, dice, anhelando que leerá esta carta con el espíritu con el que ha sido escrita. Por eso arranqué hablando de Caleb y cómo Dios se acordó de Caleb, porque en él había otro espíritu para tratar estos temas. Anhelando que leerá esta carta con el espíritu con el que ha sido escrito y que creerá que la he escrito con el mejor sentimiento y amor de hermano por usted personalmente. Y orando para que Dios nos guíe a ambos y a todos, todo su pueblo, al más perfecto conocimiento de la verdad. Así como es en Jesús, permanezco siendo su hermano en Cristo, Elliot Joseph Wagoner. Y realmente uno no puede escuchar a las personas. Nos quedaron estos vestigios, pero uno puede ver lo que hay detrás. Y yo los invito a leer para ver qué es lo que está detrás de esto. Hay una persona comprometida con lo que cree, pero también comprometida con el hermano, sabiendo que es una persona que tiene 20 o 30 años más, y toda la experiencia y los cargos que hay detrás. Y sin embargo, con altura y con amor cristiano, con otro espíritu. Queridos amigos, hay un texto que el año pasado, perdón, en el 2019 me leyó Daniel, y me gustaría que sea uno de los que finalice esto. Que está en Malaquías 3, 16 al 18. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Yo creo que si queremos una diferencia en la experiencia de 1888 al día de hoy, una de ellas debe ser esta. Y es lo más difícil que hay. Es muy fácil armarse un canal de YouTube, es muy fácil presentar temas y tener seguidores y que la gente nos escuche, pero es muy difícil bajarse ese pedestal y hablar con tu compañero y ver si las cosas que uno está presentando son así. Pero si nos animamos a eso, en Malaquías 3 nos dice que Jehová escuchó y oyó a aquellos que temían a Jehová. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será, dice, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y ese era el gran tema, encontrar perdón. Ya lo veremos mañana y a lo largo de los días, cómo sigue no solamente el tema histórico, sino el asunto importante, el que está en la Escritura. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Queridos amigos, estas cosas nuevamente, lo cito, 1 Corintios 10:11, les acontecieron como ejemplo para nosotros. Estas discusiones escritas
incendiarias terminaron en algo muy, muy complicado que vamos a ver mañana, que es el Congreso de Minneapolis en 1888. Ese congreso que ahí se sacaron una selfie maravillosa donde aparecen todos juntitos, pero no creo que haya sido exactamente así adentro de las puertas de ese lugar. Te encargo la distancia social en ese tiempo para sacarse la foto y que no salga mal, ¿sí? Pero fíjense lo maravilloso, ver a los hermanos juntos y sin embargo lo paradigmático, que fue uno de los congresos de los que se recuerda por lo contrario. Mañana estaremos viendo cuándo y cómo se desarrolló. Vamos a ver también si pudieron presentar los temas expuestos de la manera que lo escribieron, si quedó registrada esas reuniones. Algo que me interesa mucho, con qué espíritu se desarrolló la reunión, qué estuvo en juego, si hubo solo una cuestión teológica y profética lo que se estaba discutiendo. Ya muchos sabrán cuál es el asunto, aquellos que han leído La Sierva de Dios. Cómo lo vivieron sus participantes y qué pasó luego con los exponentes y participantes, ¿sí? O sea, el post 1888, de lo cual también va a estar hablando muchísimo Roberto. Hasta acá el tema, y por mi parte continuamos mañana con esa segunda parte. Gracias por la paciencia hasta acá. Espectacular, espectacular, muy completo. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfecto. Muy completo, gracias, Lean. Y me acordaba que bien vos dijiste, ¿no es cierto?, que Uriah Smith era editor de la Review and Herald, y tanto John como Wagoner eran editores de la Sign of the Times. Y era una constante guerra usando las revistas. Eran como, o sea, dentro de la misma religión, eran como dos revistas enemigas. Sign of the Times publicaba algo, una predicación o una serie de estudios, y atrás salía la Review and Herald con el machete a darle, ¿viste? Se tiraban palos de un lado para el otro. Y el final de cada una de las revistas, o por lo menos en un momento, es que la Review and Herald sigue por ese camino chueco y termina incendiada, ¿no es cierto? Por hacer... Incluso hay una publicación más que se agrega, que es la de Cicle o algo así, y la Sierva de Dios habla en contra de esa revista que la estaban publicando para hacerle la contra a Sign of Times. Pero lo interesante ahí es que tanto la Review Angela como la Sign of Times recibe los aportes de la Sierva de Dios. Y es como que le está hablando a todos. Igual que la que viene después de Present Truth, que es la que hace Wagner desde Inglaterra, que también dice Elena que es la mejor revista que existió en el adventismo. Pero bueno, será tema para más adelante. Desconozco totalmente el periodo que sigue el 88 y es parte de lo que me gustaría seguir estudiando. Esa parte me toca a mí, así que te invito el domingo para que no faltes. ¿Cómo no? Los veo ahí a Dani y a Emma compenetrados, asombrados. No sé, les pregunto si estaban al tanto de todo esto, si tienen algún dato más. Ahí, Dani, ¿qué nos podés comentar? No, bueno, gracias, Leandro. La verdad que estuvo muy lindo. La verdad que nunca lo había visto así contrastado, y la verdad que me quedaron ganas de seguir escuchando. Yo también. Me llamó la atención digamos, uno lo sabe, pero ahora que están los números y que ve de dónde viene cada uno, me llamó la atención la juventud, ¿no? Nunca tengas en poco la juventud de los que son jóvenes, ¿no? Nunca tengan en poco mi juventud. Así que me llamó la atención eso, y después que creo que es lo que le sucede a uno por defecto, ¿no? Que cómo nos cuesta hablar a los seres humanos cuando pensamos diferente. Cómo nos cuesta hablar entre nosotros cuando pensamos diferente. Pero nada, eso la verdad que muy, muy interesante. Gracias por la presentación. No, por favor, Dani. Agradecido al cielo. Y a vos también, por muchos los datos los tengo gracias a vos, Dani, así que así iré estudiando. A Emma lo veo serio. No sabemos si le gusta la historia, me parece que
Sí que le gusta la historia. Yo estoy ¿Qué? escuchando, estoy aprendiendo. En realidad, bueno, agradecerle también a Leandro, la verdad es que muy clarito, muy, muy enriquecedor. Uno conoce o escucha la historia, digamos, como se dice, ¿no? De lo que se va comentando, uno tiene una idea de las cosas que pasaron, pero la verdad es que yo no soy un gran lector de la literatura o de la historia denominacional. Lo poco que sé son muchas cosas que he escuchado por ahí sueltas o alguna cosita que he leído por ahí, pero no me he interiorizado mucho sobre eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención de lo que vos compartiste es esta cuestión, más allá de que unos eran mayores y otros eran menores, había una cuestión de teología académica de un lado y había una cuestión un poquito más informal del otro, ¿no? Y eso Mm. también lo vemos porque los que en ese momento ya tenían como una especie de chapa de teología, en su momento también habían sido sencillos estudiantes de la Biblia. Y Dios los había usado poderosamente. A William Miller y bueno, al mismo Jaime White. Cada uno de ellos tenían, digamos, habían comenzado de una manera sencilla. Pero ahora, digamos, dirigiendo el colegio o siendo profesores, es como que a uno le cuesta un poquito más recibir instrucción de alguien que no tiene una capacitación formal completa por ahí, ¿no? Y, y eso también lo veo como parte de la lucha. O sea, la lucha siempre es la misma lucha, eh, son los principios en pugna de la ley de Dios y la desobediencia a Dios, y también es los principios en pugna entre la confianza en la palabra de Dios y mi interpretación de la palabra de Dios, que ese es un gran problema, es un gran problema. Este, es muy interesante, yo lo he visto, lo vemos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de las fiestas, que podemos traerlo a acotación también, que muchas veces la gente lee que dice fiesta y la gente dice, bueno, ahí cuando dice fiesta en realidad significa otra cosa. Y cuando el texto no dice fiesta, sino que dice ritos y ceremonias, dice, bueno, ahí significa fiesta. O sea, no confiamos en la palabra, no confiamos en la palabra en absoluto, ponemos nuestra interpretación, nuestras ideas preconcebidas por encima de lo que la palabra dice, y esto pasa con los escritos de Elena de White también. Cuando Elena de White dice, sería bueno que celebremos una fiesta, bueno, en realidad, cuando ella dice fiesta no se refiere a fiesta. Y cuando Elena de White dice, los ritos y ceremonias que señalaban a Cristo cesaron en la cruz, ahí dice fiesta. Entonces, se cambian absolutamente los parámetros, no confiamos en lo que está escrito. Y yo pienso que esta es la misma lucha, ¿no? Entre nuestra interpretación de lo que dice y lo que dice, ¿sí? Y, y lo veo también en esto, ¿no? Leía hace un rato, por si tenía oportunidad de compartir algo, que, y me ponía también un poco en los zapatos de mucha gente que está escuchando el mensaje y que por ahí no conoce un poco el trasfondo. Nosotros damos por sentadas algunos nombres, algunas cuestiones, pero hay mucha gente que por ahí está viendo este mensaje y no conoce toda esta cuestión. Pero vayan a la carta a los Efesios, después lo leen tranquilo en el capítulo 2, el apóstol Pablo le habla a estos creyentes que venían de entre los gentiles y le dicen, miren, ustedes en un tiempo estaban ajenos a los pactos de la promesa. Eran extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora Cristo abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, Cristo sacó esto de hacer las cosas como una obligación. O sea, sacó eso que era el viejo pacto que no servía, era el pacto que hizo el hombre, ¿no? Y nos da el pacto de la promesa, que depende de sus promesas, de su poder, de su palabra, etcétera, etcétera, y nos hace ya no extranjeros, sino que ahora israelitas, o sea, compatriotas con el pueblo de Israel. Yo creo que siempre se trató de esto, ¿no? El pueblo de Dios, incluso hasta la época de los pioneros adventistas, desconociendo esta ciudadanía y por lo tanto seguían extranjeros a los pactos y seguían tomando los mandamientos de Dios como una ordenanza o como un requisito para ser salvo. Y, y por medio del mensaje de la justificación por la fe y de la sangre de Cristo, Dios nos quiere mostrar que en realidad nosotros somos la restauración del pueblo de Israel.
que Dios fue restaurando su pueblo a lo largo, bueno, ustedes lo van a ir desarrollando en la semana probablemente, fue restaurando a su pueblo y le fue devolviendo todas esas leyes que los cristianos habían desechado, ¿no? Entonces, dejar también ese pensamiento para los hermanos que puedan ver ahí en ese pasaje. Me gustó también lo que mencionaste de la tierra prometida, de Josué y Caleb, este, y de nuevo, ¿no? Los dos pactos ahí, ¿no? Confiar en nuestras obras, en nuestra fuerza para conquistar la tierra, o confiar en la promesa de Dios para conquistar la tierra. Así que bueno, muy agradecido, muy enriquecedor todo, Leandro. Gloria a Dios por eso. Amén. Déjame solamente, Robert, comentarle algo. eh, con respecto a la historia del movimiento adventista, es parte de la historia del pueblo de Dios, ¿sí? De ese Israel. Y los adventistas, para la década del 40, del 50, lo tenían muy claro. Aparece en primeros escritos como, en los escritos de la hermana White, como la vuelta a esa, o la reunión de ese Israel, ¿sí? ¿Qué ocurre en el medio? Conocemos la historia, ¿sí? Y hay quienes aparecen con teología que está por fuera de este pensamiento, ¿sí? Pero si vemos incluso hasta en las discusiones, uno lee la carta de Waggoner a Butler y habla, yo estaba leyendo ahí sobre la circuncisión en el chat, y habla sobre la circuncisión Waggoner, y es muy interesante lo que dice, ¿sí? Es muy interesante lo que le presenta a Butler, eh, y me llama mucho la atención de que estaban presentando de que las dos cosas, la ley moral y la ceremonial, no te llevan ninguna, o sea, ninguna te salva, te llevan solamente a Cristo, pero no te salvan, ¿sí? Eh, y sin embargo no querían caer, por lo menos lo que yo veo en Wagoner, no querían caer en un lugar de decir, bueno, ahora tenemos que guardar, por ejemplo, las fiestas, ¿sí? Porque hay escritos del 87 de Wagoner donde presenta eso, ¿sí? Pero después del 88 esos escritos, y lo vamos a ver después, no aparecen más, ¿sí? Hay algo que se va a romper y algo que se va a quebrar después del 88, y Roberto presentó lo de los dos pactos, y un montón de otras cosas que solamente Dani y otros pueden aportar ahí, que me resultan enriquecedoras. Personalmente, yo no he encontrado ninguna cita de Waggoner y Jones después del 88 en contra, por ejemplo, de las fiestas. No encontré, pero sí en contra de las fiestas paganas. Sí en contra de la Navidad, sí en contra, y lo relaciona la Navidad con el domingo, pero no en contra, y eso del 88. Así que es como para pensar este desarrollo y cómo Dios lo estaba conduciendo. Y es la historia de un pueblo, pero es parte de lo que se viene desarrollando a nivel general, ¿sí? Así como vemos que en el 44 Miller estaba con ese pensamiento, ¿sí? De que Cristo venía en esa fecha, en el 43, perdón, habían experiencias en todas partes del mundo. Y yo considero de que Dios siempre, son estos ejemplos los que nos van mostrando en qué tiempo vivimos, ¿sí? Y todo se estaba por definir en el 88. ¿Será que hoy también estamos viendo los mismos elementos? Yo creo que así como nosotros estamos teniendo hoy una reunión por Facebook, hay hermanos en otra parte del mundo con las mismas dudas, las mismas inquietudes y presentando el mismo mensaje, porque es el Espíritu de Cristo el que está impulsando a presentar estas cosas. No es el deseo de Roberto, de Manuel, de Dani, de este servidor, sino que Cristo mismo está impulsando. ¿Cómo es en ese tiempo? Así ahora. Yo también reparé en el hecho de la sencillez, ¿no es cierto?, de los expositores que eligió Dios para depositar esta luz. Y me acordé de los discípulos, ¿no es cierto?, de los 12. La mayoría pescadores, con caracteres en bruto, que había que pulirlos. Y se me viene a la mente una cita que yo la tengo de evento de los últimos días, está compilada ahí, que dice que para el último tiempo Dios no se va a valer de hombres doctos, pero engreídos, formados en las instituciones científicas, sino obreros humildes que van a dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Como vos bien dijiste, es una cuestión de espíritu, una cuestión de espíritu. No digo que estudiar esté mal, pero sí a veces el acumular conocimiento y el tener en la pared un título quizás puede generar sentimientos equivocados sobre sí mismo
y querer ponerse sobre otros hermanos. Totalmente. Y sabemos que la Biblia está hecha para que cualquiera pueda leerlo, no para el que sale de una universidad después de 5 años. Y con respecto a los espías, un aspecto de esa historia que mencionaste, No me hagas que los es que espía perdón. no, no, que como castigo, o sea, ninguno de esa generación iba a quedar vivo para entrar a la tierra prometida. Entonces quedaron dando vuelta en el desierto 40 años. Eso hay mucho símbolo ahí. El desierto es un lugar De que no se justamente vuelve. donde no hay nada verde, donde no hay vida, donde Dios, si bien los acompaña, pero no hizo nada especial, o sea, era esperar literalmente a que se mueran, y yo lo llevo a la historia adventista, porque después de 1888, No hubo más nada cuando especial. murieron los principales expositores y defensores, la iglesia fue cada vez peor, o sea, fue de mal en peor. Esas generaciones que rechazaron la lluvia tardía fueron muriendo, y en ese tiempo Elena de White dice que la lluvia tardía ya estaba preparada, pero el pueblo adventista la rechazó. Y quizás unos 50 años después, cuando la iglesia podría haber estado preparada nuevamente, viene otra gran apostasía y volvemos a estar otra vez 50, 60, 70 años en el desierto, ¿sí? Recuerdan todo lo que es la apostasía de la década del 50 con Question on Doctrine y la naturaleza de Cristo, y, y quizás tomé lo que vos decías también, ¿no es cierto? De que quizás este es el momento donde esos grandes dinosaurios, por así decirlo, ¿no es cierto? Dirigentes de la iglesia ya cumplieron su ciclo, y Dios está llamando ahora a obreros humildes, obreros simples, en los cuales Él quiere depositar esta luz, y que sepan los hermanos que nos están mirando, es que los que acepten estas verdades, así como la verdadera deidad y como el tema de los pactos y de la ley, no esperen un camino con pétalos de rosas, un camino fácil. La Biblia predice que el que cree en el Padre y en el Hijo, por causa de ellos, van a ser echados de sus sinagogas, y vamos a empezar a andar un camino complicado en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, quería saludar a algunos hermanos Muy ya buen como comentario. para despedirnos, a De Griseli todos. Rizarri, a Eduardo Pena, a la hermana Alicia ¿Cómo está mi papá? Santos, Cariño grande. a Beatriz Urteaga también, ahí tenemos al hermano Víctor López, Qué grande, Víctor. te Ciervito. saluda Ciervito, Juan Huechepan Fernández, también ahí escribió bastante. Disculpen si durante la Elías. transmisión por ahí no entramos en lo que es la conversación, es que sepan entender, estamos atentos también a lo que va diciendo el orador y todas las cuestiones que tienen que ver con la Tal parte cual. técnica, ¿no es cierto? Rosa Vela también, bendiciones, hermana. Angie Mendozi, Carlos Hernández, Esther Ayala, a ver si veo a alguien más, Ricardo Rabanal, mucha gente, un promedio de 35 personas estuvieron conectadas hoy, más o menos también como ayer. Stalin Escalante, creo que es cuñado de Arturo, ahí el hermano también de México. Así que bueno, les agradecemos por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo ha pasado, pero los invitamos para mañana. Como les comentaba ayer, estos son temas que no podés ver el tema de mañana sin haber visto el de hoy, ¿sí? Son correlativos. Así que si alguno se está enganchando por primera vez o tiene deseos de compartir, ayer quedó grabado en el Facebook del hermano Leandro, sino Y en también tu en mi canal. canal de YouTube, Ujú. Ministerio Séptimo Milenio. Ahí lo pueden ver, lo pueden compartir, ¿sí? El principio fue una introducción, hoy fue la historia previa al Congreso, y si hoy esto los dejó atrapados, mañana no pueden faltar, porque es el Congreso en sí, lo que se vivió en el Congreso, los temas de discusiones y todos los detalles con los que Leandro nos sabe envolver durante un buen rato, para luego, con el hermano Daniel y con el hermano Arturo, estudiar bíblicamente los temas tal cual los presentaron Jones y Wagoners. El tema de los pactos, que va a estar a cargo del hermano Daniel,
y el tema de la ley en Gálatas del hermano Arturo. Así que por lo pronto vamos a dar esos avances para que pueda quedar grabado en la memoria de nuestros oyentes. Y los esperamos, hermanos, los esperamos. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Los vemos, no es lo mismo si no estuvieran ustedes, no es lo mismo hacer algo grabado que cuando se siente el calor de la comunión. Así que muchas gracias, el Muchas Señor los gracias. bendiga. Y bueno, me gustaría pedirle a Dani, ¿no? Que pueda hacer la última oración, Gracias, Dani. agradeciendo a Dios Sí. y pidiendo la protección para volver mañana. Bien, Los que gracias. podamos nos arrodillamos. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Señor porque ha quedado registrado en la historia de la Biblia y en la historia de nuestra iglesia lo que ha sucedido en el pasado para que nosotros podamos tomar nota de eso y que con tu espíritu podamos aprender de aquellas cosas que necesitamos aprender. Amén. Señor, queremos rogarte que nos acompañes a cada uno de los que hemos estado presentes en esta reunión, los que nos hemos unido a la transmisión, los que hemos escuchado, Señor, para que podamos tener un espíritu receptivo a las verdades que tú tienes presentes para nuestro tiempo. Amén. Que aquello que quisiste hacer con ese grupo de gente en 1888, lo puedas hacer con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Señor, enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser receptivos de tu palabra, cámbianos el corazón y graba tu ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias te damos por todo esto, te pedimos que te quedes en cada casa, en cada hogar, en cada corazón, a medida que cada uno de nosotros nos retiramos a hacer nuestras actividades. Guíanos y acompáñanos, así mañana nos podemos encontrar nuevamente. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones, Leandro, Daniel, Buenas Emma. noches, Vamos, bendiciones. Saludos. Nos Emma, estaremos Dani. encontrando mañana. Un saludo para Arturo también, que ya lo vamos a tener con nosotros. Sí. Se lo extraña, Arturo. Así Sería es. grande. Bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.